Para dar inicio al ciclo de conferencias de la mañana de hoy, de nuevo doy la palabra a la doctora Esperanza Herrera con su conferencia Neurociencia del dolor y las emociones. La doctora Esperanza Herrera es fisioterapeuta de la Universidad Industrial de Santander, especialista en docencia universitaria, magíster en fisiología de la Universidad del Valle, doctora en ciencias fisiológicas de la Universidad Federal de Sao Carlos. Actualmente, profesora titular, laureada de la Escuela de Fisioterapia de la Universidad Industrial de Santander, líder del Grupo de Estudio del Dolor, investigadora senior de MinCiencias. Cuenta con amplia experiencia en cargos de dirección académica de la Universidad Industrial de Santander. Doctora Esperanza, el auditorio es suyo. Buenos días. Tal como acabo de expresar en mi escrito, este evento, como el del año pasado, surgieron a raíz de la sensibilización por el dolor crónico. Lo padezco, así que los entiendo personalmente a quienes lo presentan. Pero también entiendo que es necesario que nos empoderemos del problema nosotros como pacientes y que los profesionales de la salud entendamos el dolor crónico como un síndrome distinto a lo que estamos acostumbrados a hablar de él como un síntoma simplemente. Y nosotros entendemos que es el dolor crónico, pero lo seguimos atendiendo como un síntoma. Entonces, recalcar en esto es dejar una huella. Quiero dejar una huella en la escuela, quiero dejar una huella en la Universidad Industrial de Santander. Y es que el grupo de estudio del dolor, que ya lleva varios años, siga construyendo no solamente conocimiento de laboratorio y conocimiento en publicaciones y papers, que no llega a los usuarios, a los que necesitan nuestro conocimiento. Por eso considero que hacer este tipo de proyectos de extensión y de educación es el principal rol que tenemos como investigadores. Y tal vez ya como profesora entrada en años lo estoy entendiendo más. Ya no quiero publicar más, ya he publicado, ya se quemó. Ahorita quiero llegar a la comunidad, hablar con ustedes y hacerles entender que los entendemos y que les podemos ayudar a manejar, a automanejar su problema de dolor crónico. En primer lugar, quisiera que por favor con sus celulares escaneen ese código QR que tienen en la diapositiva, que contiene algunas preguntas introductorias. Quienes ya han podido ingresar pueden ir, por favor, a responder dos preguntas muy sencillas que podemos pasarles. Y vamos a ir viendo las respuestas que ustedes están generando. La primera pregunta es, ¿usted presenta dolor el día de hoy? Por favor, respondan sí o no. Ya tenemos respuestas que estamos viendo, 87 respuestas. 37 personas nos dicen que sí, 50 personas bendecidas dicen que no. Y en la segunda, ¿en algún momento de su vida ha tenido dolor con duración mayor a 3 meses? 47 nos dicen que sí, 40 nos dicen que no. Altísimo, ¿no? Es una experiencia aquí interna entre ustedes que están aquí sentados en el auditorio. Podemos pasar a la siguiente. Con esto vamos entendiendo entonces la epidemiología del dolor. 3% de la población mundial tiene dolor. 20% de la población en países occidentales lo presentan. 74% corresponde a personas
mayores de 65 años y de ellas el 94% padecen dolor crónico. Por eso en el 2001 el dolor fue declarado como un problema de salud pública, ya no es un síntoma, es un verdadero problema de salud pública. Siguiente. Pero, ¿qué es el dolor? El dolor del que hoy estamos hablando, no del síntoma. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, que está asociada o que puede ser similar a aquella que se asocia a un daño tisular real o potencial. Y de aquí ya vamos vislumbrando que el dolor crónico no necesariamente se ata a un daño tisular. Es un fenómeno perceptivo subjetivo, el mío, que implica procesos cognitivos y no puramente sensoriales. Yo no identifico solamente el dolor, con el dolor llegan emociones, pensamientos, actitudes. Siguiente. Entonces es un fenómeno multidimensional que está influenciado por lo que ya hemos hablado. Aspectos psicológicos como el estrés, la ansiedad, el estado de ánimo, las expectativas, pero que también está influenciado por lo que creemos, por las creencias, experiencias, condicionamiento previo, el contexto y la cultura. El dolor tiene un significado en el Oriente, tiene un significado en el Occidente. Nosotros interpretamos el dolor también de acuerdo con nuestra cultura y con las experiencias que hemos vivido. Por eso en esta diapositiva mostramos que al menos el componente sensorial del dolor es evaluado por el mismo paciente. Yo evalúo mi propio dolor, porque nadie puede evaluarlo por mí. Por eso las escalas son de autorreporte. Y en la imagen de la izquierda tenemos una caricatura muy graciosa, pero que es el día a día. Nosotros tenemos jueces siempre a nuestro alrededor, siempre hay jueces. Y el juez dice, existen dos tipos de dolor. El mío, que es un dolor insoportable, usted no imagina cuánto. Pero el de ustedes, exageran en el dolor. Entonces es fácil juzgar el dolor desde dentro y desde fuera. Desde dentro yo puedo identificar cuánto me duele. Pero cuando alguien llega y me dice "Es que estoy con un dolor hace 6 meses", ya llegó a quejarse otra vez. La misma de siempre, la misma vaina, ¿cierto? Entonces juzgar es fácil, cuidado, no hay sea que el dedo se le devuelva. ¿Y qué es el dolor crónico? Entonces es aquel que perdura por más de un mes luego de que pasa la lesión que lo originó, en caso que haya una lesión que lo haya originado. Es decir, hay un tránsito entre dolor agudo a dolor crónico. Pero también es aquel que dura más de 3 meses. Por eso la pregunta que les hacía en la introducción. Además, se repite con intermitencia a lo largo de meses y años y puede asociarse o no a enfermedades crónicas como el cáncer, la artritis, diabetes o fibromialgia o a una lesión que no se cura. Vamos a hablar un poquito de neurociencia, con el respeto que nos merece la comunidad general que está aquí presente. Entonces, queridos estudiantes, no es que la profesora vaya a hablar muy superficialmente del dolor, es que voy a tratar de hablar en un lenguaje que todos podamos comprender, porque a mí me interesa que quienes vienen de afuera y están presentando el dolor entiendan qué es lo que les duele y por qué es que les duele, no con la proficiencia que nosotros manejamos, pero sí con la ciencia necesaria para comprender qué es lo que le está aconteciendo. Y entonces en la transmisión y en la neurociencia del dolor hablamos de la recepción, la transmisión, la percepción y la modulación del dolor. Nosotros vemos en los libros y en muchas redes sociales figuras como estas que nos explican pues que un estímulo nocivo es captado por unas fibras nerviosas cuyos cuerpos neuronales se ubican por aquí y envían información hacia la médula y de allí asciende por grupos de fibras nerviosas hacia distintas partes de la corteza sensorial y del tálamo.
Pero eso no es así de sencillo. Eso no es tan fácil, no es tan esquemático. Entonces, cuando ocurre un estímulo doloroso, sí, es cierto, esto se activa y esos receptores están unidos a unas fibras nerviosas A delta C, pero luego tenemos esa transmisión de la información por unos haces de fibras nerviosas que van hacia distintas partes del tálamo, de la sustancia reticular, del mesencéfalo y que deben su nombre a ello. Trasladan la información desde la médula hacia distintas áreas del cerebro. Pero hasta hace poco hablamos de esta otra escena dentro del dolor y es la modulación del dolor. Antes dábamos por hecho la teoría de la compuerta, las fibras captan, se transmite, llega aquí a la corteza somatosensorial y ahí acaba el cuento. Pues ahí no acaba el cuento. Se han descrito cada vez más vías descendentes que llevan información y que le dicen a la médula, silencio, podemos modular el dolor. Es decir, estamos dotados de sistemas moduladores de dolor. Los opiáceos no necesariamente son los fármacos. Nosotros producimos opiáceos endógenos que nos ayudan a controlar el dolor. Y entonces ya vamos viendo también cómo podemos ir manejando el tema del dolor crónico. Por último, la corteza somatosensorial va a discriminar dónde me duele, cuánto me duele, qué ocasionó el dolor, etcétera, para tener una sensación final de percepción e integración del dolor. Pero ¿qué es lo que hace que esas vías se activen? Entonces tenemos neurotransmisores. ¿Y qué son? Son sustancias químicas, son agentes químicos, mensajeros químicos que podemos explicar con un ejemplo sencillo, como el de un neurotransmisor que activa un receptor, haciendo el símil de que el neurotransmisor es una llave y el receptor es una cerradura. Es decir, para que ese neurotransmisor trabaje, necesita un receptor específico. Y así, entonces, tenemos un ejemplo biológico, el del glutamato que tenemos, por ejemplo, allá. Entonces, tenemos una neurona que es la que contiene esas vesículas de neurotransmisor que las lleva al exterior a esta hendidura sináptica y esos mensajeros van y abren unas llavecitas que son unas proteínas receptoras en la célula postsináptica para que ocurran unos cambios eléctricos y de esa manera se susciten unas cascadas enzimáticas que son las que pueden actuar para la transmisión o para la modulación del dolor. Pero ¿qué pasa? La acción del neurotransmisor va a depender de varios factores. Uno, es el sitio de liberación del neurotransmisor. Dos, el tipo de receptores. Tres, plasticidad neuronal. Está resaltado. Plasticidad neuronal siempre la veíamos en la escena de aprendizaje y conocimiento. Pero plasticidad también tiene que ver en la escena del dolor crónico. En la medida que yo tengo un dolor repetitivamente, se van ocasionando cambios en los engramas y cambios también en las estructuras cerebrales. ¿Y eso está mostrado? Sí, eso está mostrado. Es decir, el cerebro cambia. Cuando yo tengo un dolor por más de 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, el cerebro se va reorganizando. Y no toda la plasticidad neuronal es buena. Hay unos cambios que no son tan buenos. La plasticidad es una característica que tiene el cerebro. El cerebro no es una estructura rígida. Entonces, ustedes tienen una plastilina y ustedes con la plastilina pueden hacer cosas lindas, ¿cierto? Si son medio artísticos, pero también pueden hacer cosas fatales. Pues lo mismo pasa a nivel cerebral, según la información que le demos al cerebro. Entonces, por eso es que es tan complejo el manejo del dolor crónico, porque es individual, es muy subjetivo, depende de mis propios procesos. Y aquí quiero nuevamente llamar la atención
en que si bien es cierto, tenemos unas sustancias transmisoras del dolor, como el glutamato, la sustancia P, las bradequininas, las prostaglandinas, también tenemos otras, afortunadamente, que modulan el dolor, como la serotonina, las endorfinas, encefalinas, dinorfinas, que son inhibidores, son moduladores del dolor. ¿Qué pasa? Que siempre nos hemos concentrado en estudiar esta parte. Como fisioterapeutas, sobre todo, poco estudiamos la modulación. ¿Y qué es lo que puede ayudar a que nosotros podamos aprender a modular el dolor crónico? Por eso están aquí ustedes. Por eso he estudiado sobre el tema yo, porque de alguna manera necesitaba salvarme de tanto dolor. Y ahí hay un resumen entonces de esos neurotransmisores excitadores. Ahí está el glutamato. Vamos a tener mañana una obra de teatro lindísima que montaron los estudiantes del semillero, donde vamos a ver la acción de cada uno de esos neurotransmisores. Eso va a estar espectacular, no se lo pierdan. Mañana 8 de la mañana, ahí va el comercial. Entonces, el glutamato, transmisión del dolor. La sustancia P contribuye a la hiperalgesia. ¿Qué es la hiperalgesia? Es que cuando tenemos dolor crónico, fibromialgia, por ejemplo, cuando nos dan un rocecito en la piel que pareciera una caricia, eso duele hasta el alma. No debería doler, ¿cierto? Pero el cerebro lo interpreta como amenazante y mucho dolor. Entonces, hasta un tacto suave se vuelve una sensación dolorosa. Y los inhibidores, ¿quiénes son? Ahí tenemos a GABA en su actitud de yoga. También va a estar presente mañana en la obra de teatro. GABA inhibe la transmisión nociceptiva. Glicina reduce la señalización dolorosa. Y los opioides endógenos. ¿A ustedes han tomado opioides? Si ustedes tienen dolor crónico, así no sepan, se los han dado. Esos medicamentos tan fuertes de acción central que me nublan la mente y que como que el pensamiento no está bien. Bueno, esos son medicamentos muy fuertes para disminuir el dolor, ¿cierto? Pero el cuerpo los tiene. Nosotros tenemos opiáceos endógenos, solo que no están activos por esa plasticidad negativa. Y entonces hay que encontrar las estrategias para poderlos activar. Mañana se las voy a contar. No se pierdan la de mañana. Según lo que predomine, entonces vamos a tener como resultado, si predomina, pesa más la vía de transmisión, pues vamos a tener como resultado dolor. Pero si lo que predominan son las vías moduladoras del dolor, entonces voy a tener como resultado un mejor control del dolor. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Se los garantizo que sí se puede. ¿Saben por qué? Porque me volví alérgica a los AINES. Y hasta ahí llegó mi dicha. Yo me colocaba AINES todos los días, por placer, dolor, AINES. Me volví alérgica, quedé llevada. De ahí no me quedaba sin opción, opioides. Y entonces dije, a eso sí no le jalo. Entonces toca buscar otras alternativas. Entonces estamos viendo esa configuración, ese engranaje entre el cuerpo, el dolor del cuerpo, la mente, la cognición y las emociones. El dolor implica todo eso. ¿Nos vamos volviendo sombríos? Sí, nos vamos volviendo sombríos. ¿Nos deprimimos? Sí, nos vamos deprimiendo. Pues ¿quién no? Si usted tiene dolor todos los días, si le duele desde los pies hasta la cabeza, voy a estar sonriente, creo que eso no lo hace ningún mago. Entonces, mecanismos cognitivos y afectivos que modulan el dolor están presentes a nivel cerebral, centros de emociones, centros de pensamiento, porque cada vez le voy dando una interpretación distinta al dolor. Cada vez esa campana amenazante se va volviendo más fuerte. La cognición es un determinante muy importante. ¿Qué conozco yo del dolor? ¿Qué conocen ustedes del dolor? Por eso hoy están aquí conociendo el dolor. Porque en la medida que yo conozco, yo puedo hacer una mejor evaluación cognitiva de mi problema de salud. Y yo puedo aprender y puedo incluso cambiar engranajes de pensamiento y puedo tratar de evocar memorias más positivas para tener un mejor manejo del dolor. Entonces, aprendizaje y memoria se relacionan con componentes emocionales, afectivos implicados en el dolor. Las emociones tienen un protagonismo aquí. Y resulta que estas benditas emociones comparten estructuras funcionales en el cerebro. Nosotros tenemos implicados en el dolor, en la cognición y en la emoción
zonas comunes del cerebro. Entonces, ¿cómo tratar dolor por un lado, el psicólogo por otro? ¿Cierto? En la fisioterapia no somos psicólogos, pero podemos tratar de hacer manejos integrales, multimodales. Y estas son las estructuras que participan en común en esas tres funciones. Entonces no se puede trabajar solo el cuerpo, por eso le hablé a mi cuerpo con dolor. Y le dije que mis emociones se están sobreponiendo, que ya no quiero más, que ya pasé por fibromialgia, que ya pasé por cáncer, que no quiero pasar por más, que ya estuvo bueno, que hasta ahí fue. Las emociones. Por favor, escaneen este código QR. Todo el mundo habla de las emociones. Ustedes se vieron la película intensamente. Si no se la han visto, véansela con sus nietos, con sus hijos. Es una película lindísima, hecha por neurocientíficos, pero de la manera más agradable del mundo. Vamos a hacer una prueba en vivo. He escogido unas canciones que son muy populares, no se asusten ahorita que las escuchen, pero que todos las han escuchado y que por lo tanto quiero que evoquen los recuerdos que esas canciones les traen. Y vamos a empezar a escoger una sola de esas alternativas que le propone el formulario para cada canción. ¿Ya lo escanearon? Échale pues a la música y si puede tráigase un aguardantico porque esto va a estar bueno. Entonces vamos con la primera. Las campanas, la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Con la segunda pista. Los abrazos. Y esta. ¿A cuántos les tocó? ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos la odian? ¿Desde ahí empezaron los problemas o desde ahí empezó la vida feliz? La siguiente. Siento musiquita dentro de mí. Para, pam. Hoy me levanté de lo más feliz. Como un para, pam. Es que si te pasa lo mismo a ti. Al que no le guste, se llama alegría, pero parece. El mundo se siente así feliz. Vamos, con la siguiente. Días tristes, nos cuesta Pandemia, estar ¿no? muy solos. Qué vainas encierran. Buscamos mil maneras de La vencer ponían la hasta en la sopa, en las estupidez. propagandas, en todos lados. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la Vamos con la forma siguiente. de Ay, no. Esas ratas de dos patas. ¿Qué cosa? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la Ay, esa me vida, da medio vergüenza. adefesio mal hecho, A veces se la ganan y toca que dedicárselas. humano, espectro del infierno, maldita sabana. Siguiente. ¡Qué chimba son! Mami, prenda la radio, encienda la tele. No me moleste que hoy juega la CL. Coja la curva, coja la L. Si me está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele. Y no me moleste que coja la curva, coja la L. Si me está alentando. Siguiente. Wow. Nos fuimos a otra escena. Siguiente. llorona, llorona, llorona. Inédita, no se sabe quién la escribió, pero la han cantado casi todos. Aunque la vida
No me cueste La Llorona. llorando, dejar de quererte. Listo, vamos a ver el resultado. Vamos a ver qué emociones les movió esas canciones atadas a situaciones especiales como la pandemia, como el final de año, como las ganancias de la selección Colombia. Vean, la de medianoche del 31 de diciembre, ustedes no han visto al sobrino que dice, ay, otra vez esa vaina, ay, no, no, apaguen eso, no, 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 no. Bueno, pues al 54% le produce alegría, pero al 51% tristeza. Y póngale que ese año se le haya ido a alguien y verá la tristeza que eso provoca. La siguiente, ¿cuál era? ¿Cuál era? La marcha nupcial. Oiga, miren esa cómo se distribuye. No todos quieren casorio, no, no, no. Jóvenes, no todas quieren casarse. Siguiente. ¿Y esta cuál era? Ah, muy feliz. La del reggaetón. Ah, la del reggaetón. Mire, alegría porque acá tenemos bastantes jóvenes, pero pregúntele a un adulto mayor a ver qué le produce eso. Hoy, tristeza, miedo, ira, vergüenza, ansiedad. Por eso es que todos no escuchamos la misma música. La siguiente, ¿cuál era? ¿Cuál? ¿La de fútbol? Ah, la del COVID. Ay, la del COVID. Miren, esta es interesante. Tristeza al 79%, pero hubo gente que le produjo ansiedad. Ira, inclusive. Pero no le ponga al vecino la música a todo volumen porque puede que no le guste la misma. Siguiente. ¿Y esta cuál era? Ay, la de rata de dos patas. Miren, hay algunos que sufren con el sufrimiento ajeno, que gozan con el sufrimiento ajeno que les produjo alegría. Ira, a 50, la han dedicado, ¿no? Esos 50 seguro la dedicaron. Bueno, siguiente. Y aquí podemos ver las otras en las que no me voy a demorar tanto, pero lo que sí pueden ustedes ver es que las emociones nunca son las mismas para todas las personas. Lo mismo que el dolor, es que el dolor es casi una emoción, es casi una emoción. Aquí está. Bueno, esta fue un poco más universal. ¿Cuál era esta? ¿La última? La de Llorona. Ah, es que esa sí fue hecha como para que nos cortáramos las venas, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos unas emociones básicas, como la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo. ¿Quiénes la tienen? Todos, independientemente del contexto cultural, independientemente de la edad. Un niño tiene tristeza, a un niño le da miedo, ¿cierto? A un niño le da alegría, sonríen muy rápido, los bebés cada vez más ahora, yo me asombro, pero también son enojones. Y las emociones complejas, estas son más complejas, porque es que estas requieren de la interacción con otras personas y la combinación de todas esas básicas. Todas esas las vamos mezclando y se va armando ahí un coctelito de emociones como la ansiedad, la vergüenza, la culpa, el orgullo, la envidia, los celos, la gratitud, esperanza, la compasión. Segunda parte, intensamente, véansela. Interesante. Cuando la niña crece, se vuelve adolescente, empieza a interactuar en contextos agrestes para la niña y empieza a sentir vergüenza y ansiedad y cambia con los papás y se vuelven, ay, no hay un adolescente chévere. Qué pena con los adolescentes, pero vuelven mamones, ¿cierto? Pues es que ellos están ya enfrentando socialmente muchos retos y ahora cada vez peores. Siguiente. Ayúdame allá, Caleb. Ay, perdón, me pasé. Pero detrás de esas emociones también están los mensajeros. Y vean, ¿no ven hay unos comunes con los del dolor? ¿Cuál es común? ¿Cuál era el muñequito ese que nos representaba dolor? Glutamato.
¿Cuál era el chévere que nos ayudaba a relajarnos y a disminuir el dolor? GABA. Estos matachitos también fueron hechos con inteligencia artificial, son propias del evento. Edición especial. Entonces, a través de las experiencias de la vida aprendemos el concepto del dolor. Los recuerdos se almacenan impregnados en emociones. Por eso es que el dolor es siempre, vuelvo y repito, una experiencia personal influenciada por factores biológicos, los que ya vimos, esos que nos cuesta entender a veces, psicológicos, los que sentimos, y sociales, ¿cuánto implica mi dolor, mi interacción social con los otros? Y entonces caemos en el tema de ¿a qué hora se volvió el dolor crónico? ¿A qué hora es un dolor que yo lo tuve un mes? Se me volvió crónico y no soy capaz de quitármelo de encima. Entonces, es un imbalance de los neurotransmisores. Si hay predominio de los que median la transmisión del dolor, pues vamos a tener como resultado cronificación del dolor. Pero si hay predominio de los que ayudan a modular el dolor, entonces tendremos como mejor resultado la modulación del dolor. ¿En cuál escena quieren estar? ¿En la de la izquierda o en la de la derecha? En la de la derecha, ¿cierto? Hay que conocer cómo lo podemos lograr. La clasificación del dolor crónico según su origen puede ser nociceptivo, neuropático, nociplástico y mixto. Y de estos, aquí hay daño, ¿en dónde? En otras estructuras distintas al sistema nervioso, aquí en el sistema nervioso. Pero esta nueva categoría que se viene imponiendo muy recientemente, la categoría del dolor nociplástico, es una alteración en el procesamiento del dolor en el sistema nervioso central. Y ahí se ubica la fibromialgia. Entonces yo no tengo daño en ninguna parte, no, usted no tiene daño en ninguna parte. El problema es que tiene un daño funcional. ¿De qué? Del procesamiento de las señales. Esta torre de control empieza a interpretar mal las sensaciones y entonces hasta una caricia se le volvió dolorosa y con las implicaciones que eso traen, además. El daño a los tejidos, entonces, no necesariamente es la explicación del dolor crónico. Puede ser tan solo un fallo en la percepción o análisis del cerebro que sigue interpretando que hay daño donde no lo hay. Ustedes se han puesto a pensar por qué es que el médico, después de que usted ya lleva más de 6 meses con dolor, le dice, venga, le doy una recetica mágica, venga, le doy un ansiolítico y un antidepresivo. Y allá terminamos los pacientes con fibromialgia en manejos psiquiátricos. Para el dolor, no es que sea descabellado, porque es que esos medicamentos tienen que ver con el glutamato, con GABA, pero sacrificamos otros pedacitos de vida con esos medicamentos. Y entonces, ¿por qué si tenemos opioides endógenos no los aprovechamos, no los manejamos? Hay muchas formas de lograrlo. Mañana, en la conferencia de mañana se los cuento. Y muchos de nosotros con dolor crónico tenemos sensibilización central. ¿Y qué es esa vaina? Mire, todo eso. No se lo voy a leer porque no acabo la conferencia. Y ya no me queda en un minuto. Pero ustedes lo pueden leer. Oiga, ¿hasta el colon? Sí, hasta el colon. Oiga, la vejiga. Sí. Dolor pélvico. Nayibe, ¿dónde estás? Nayibe, que no te veo. Nayibe nos va a hablar del piso pélvico. Se nos afecta el piso pélvico. La funcionalidad. ¿Ojo seco? Sí, ojo seco. ¿Cómo le parece? ¿Usted está estresado? ¿Qué le pasa a los ojos? Se le resecan. Todo eso pasa. Entonces, este dolor nociplástico, yo no voy a extenderme mucho porque le quitaría tema a la profesora Mariana, que creo que ya debe estar conectada, que es la segunda conferencia. Pero estas son las características de ese dolor nociplástico. Oiga, fatiga, alteraciones del sueño, dejo de dormir bien, o duermo pero no descanso, amanezco al otro día más cansada que el día anterior. Trastornos cognitivos, la memoria, esa empieza a tener problemas también. Hipersensibilidad a los estímulos ambientales, ansiedad y estados de depresión.
y se nos vuelve un círculo vicioso y nos volvemos las quejumbrosas de la familia y del trabajo, porque el dolor crónico no solamente produce dolor y tensión muscular, sino también conlleva un estrés permanente, a una fatiga permanente. A toda hora estoy cansada, no me quiero mover, le tengo miedo a moverme, entro en kinesiofobia. Y esto me lleva a tener miedo, ira, frustración, depresión y más dolor crónico. Pero la buena noticia es que existen métodos para enfrentar el dolor crónico físico y emocional y mejorar la calidad de vida, de lo cual estaremos hablando durante todo este evento. Les comparto esta foto. Fue una de mis quimioterapias, de mis últimas quimioterapias. Avancé mucho en todos los problemas de salud. Dolor crónico no produce cáncer, no se asusten. Son dos patologías distintas, separadas, dos coincidencias ingratas en la vida. Pero a pesar de eso, la vida sigue y aquí estamos de pie. Muchas gracias.